Y te puedes dar cuenta que a lo mejor para un país no eres rentable, para otro eres un poquito rentable y para otro puede ser bastante o muy rentable. Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Métricas al Desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Estamos aquí de vuelta con un episodio más y en el episodio de hoy traemos otro SaaS. De hecho traemos a Joel López, que es el CEO y el cofundador de Ads Factory y Ads Assistant. Nos vamos a centrar hoy en Ads Assistant y me hace mucha ilusión porque Joel ya estuvo en los inicios del podcast creo que en 2021 más o menos, hablándonos sobre Ads Factory, sobre los lanzamientos digitales y demás. Hoy viene a hablar de una nueva línea de negocio que ha abierto junto a sus socios, que es un negocio software, un software service, Ads Assistant, muy centrado para ayudar a agencias y a media buyers a facilitarles la faena de crear audiencias, de crear creativos, al final un asistente para crear esos anuncios en diferentes plataformas. En este caso se centran mucho en la plataforma de Meta, Instagram y Facebook. No os olvidéis de chequear la descripción porque aparte Joel os ha beneficiado, en este caso por ser audiencia de Métricas al Desnudo, con un trial, con una prueba gratuita extendida. Ellos tienen una prueba gratuita de normal, pero es más extendida solo por venir de parte de Métricas al Desnudo, así que tenéis el enlace en la descripción. Y nada, no me voy a enrollar mucho, es un negocio que acaban de fundar hace poquito, que están muy en el go-to-market, todavía mucho validando, por eso veréis que tampoco hay muchas métricas, pero sí que es importante conocer un poquito pues, cómo han transicionado del modelo de agencia al modelo del SaaS, esos retos que han tenido. Hubo ahí 3 rebrandings porque empezaron como un negocio, luego de transición a otro. O sea que bueno, es una historia interesante y recordar que este podcast es posible gracias a nuestros 2 patrocinadores, por una parte Wildmetrics y por la otra Wildmail. Ya sabéis que Wildmail es nuestro programa de research oficial de ActiveCampaign, es exactamente lo mismo, es ActiveCampaign tal. Lo único que nosotros como resellers podemos revender ActiveCampaign y en este caso nos enfocamos mucho para empresas españolas. ¿Por qué? Porque hay una serie de beneficios extras. Tenéis el soporte atención al cliente premium en diferentes idiomas, entre ellos por supuesto el español, con respuesta rápida en menos de una hora, con vídeos personalizados en los tickets, en vuestras dudas, para hacerlo todo mucho más ameno. Tenéis además llamadas de consultoría, de onboarding, totalmente gratuitas por supuesto en español, formación con cursos de primeros pasos en ActiveCampaign y cursos más avanzados de truquitos de embudos de venta, copywriting y demás, también disponible. También sabéis que por ser oyentes del podcast tenéis el código de MADPODCAST10, que es un 10% de descuento en Wildmail durante el primer año o los primeros 12 meses. Y eso sí, recordar que no cambia nada, tanto si me vais a empezar de nuevo en ActiveCampaign en Wildmail, podéis empezar directamente con Wildmail y la plataforma es la misma, como si ya estáis utilizando ActiveCampaign, os podéis mover a Wildmail, beneficiaros del descuento y beneficiaros de todos los beneficios que tenemos. Así que nada, os dejo el enlace por debajo de la descripción. Y ahora sí, no me enrollo más, vamos con el podcast. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos chicos y chicas de nuevo a un episodio más de Métricas al Desnudo, un episodio hoy número 45. Y tenemos a un repetidor. Este año, 2023, estamos pillando a muchos repetidores, pues que lo valen. Joel, ¿cómo estás, tío? Ya, tío, eso de repetidores me suena a cuando te quedaban asignaturas en junio, ¿no? Por lo que sea, y te mandaban a septiembre. Ha sonado... Lo que un pasa es que poco... en el cole repiten aquellos que son malos, aquí repiten solo los que son buenos, ¿sabes? Ojo, pero, Es la diferencia. Es la nada, diferencia. en ese caso, oye, súper contento de estar por aquí contigo. Muchas gracias, Benji. Un placer enorme, tío. Si no me equivoco, si no me falla la memoria, creo que fue 2021, te pasaste por los inicios de este podcast a hablar sobre lanzamientos digitales, ¿no? Sobre cómo lo hacíais en Ads Factory. Hoy hablamos de una cosa totalmente diferente y es que obviamente pues el transcurso del tiempo ha ido pasando y bueno, habéis lanzado un nuevo negocio, un nuevo SaaS. Yo que me gustan tanto los SaaS, que es Ads Assistant. Así que bueno, hoy vamos a hablar en este episodio sobre todo pues esto, ¿no? Cómo habéis creado esto, cómo habéis transicionado, cómo lo estáis planteando y demás. Antes por eso, Joel, preséntate, el que no te conozca, quién eres, qué haces, cuéntanos un poquitín. Ok. Vale, bueno, pues primero de todo soy un emprendedor, porque al final pues a todos los emprendedores nos gusta siempre estar ahí curioseando, ¿no? Y bueno, pues dentro de mis funciones como emprendedor, por un lado soy el CEO de Ads Factory, que es una agencia de performance marketing.
enfocada en ayudar a sus clientes a multiplicar su facturación, apalancándonos siempre en la publicidad online y en los embudos de venta. Y bueno, pues dentro de Ad Factory, pues bueno, ya hemos superado una cifra muy interesante de 20 millones de euros de facturación para nuestros clientes. Y bueno, pues al final, con Ad Factory, ¿no? Que es el negocio principal, por lo menos a día de hoy, pues ya llevamos varios años y, ¿no? Como 5 o 6. Fruto de esto, pongo un poco este contexto porque a raíz de este contexto, ¿no? De haber manejado, oye, pues grandes presupuestos, llevar ya en el mercado y haber visto la evolución del mismo, ¿no? Durante ya 6 años, además un mercado que es tan cambiante, pues hemos visto muchas cosas y a través de todo este conocimiento es que surge el tema del SaaS, Ads Assistant. Entonces, digamos que ahora, bueno, vamos a ir profundizando, pero un poco la idea inicial surge de cómo trasladar todo este conocimiento, tanto de mercado como nuestro, ¿no? Interno de la empresa, sobre cómo hacer publicidad y embudos de manera exitosa, a una herramienta que permita, obviamente, pues a otras personas, a otros negocios, a otros media buyers, a otras agencias, poder apalancarse la tecnología para poder conseguir o más resultados o más eficiencia, ¿no? Luego entraremos más en detalle, pero un poco así a grandes rasgos, la idea de esta nueva línea de negocio surge de aquí. Surge de ahí. Cuéntanos, antes de entrar directamente con Ads Assistant, un poquito el background que tú llevas a nivel de emprendimiento. ¿Fue Ads Factory el primer proyecto en el que arrancaste? ¿Tuviste antes otros emprendimientos? ¿Han habido emprendimientos entre Ads Assistant y Ads Factory o has estado enfocada en Ads Factory? Cuéntame un poquitín. Yo llevo... mi primer intento de empresa fue con 18 años. ¿Vale? Siempre cuento un poco esta historia, no sé si la conté la otra vez, pues tampoco por no repetirme, ¿no? Pero es verdad que es graciosa, ¿no? Porque yo siempre me había interesado, ¿no? Por el mundo de los negocios, pero nunca de manera específica. Y fue en la universidad, bueno, con un profesor que un día estando en clase, en una asignatura que empezábamos, dice, aquí hay 2 maneras de aprobar la asignatura, ¿no? Apruebas el examen o montas una empresa en el cuatrimestre y facturas 3.000 euros. Esto creo que ya te suena, ¿no? Me suena. No me sonaba, pero ahora que has dicho esto sí que me suena. Por hacer la historia muy corta, nada, ese fue como un poco el inicio, ¿no? Y a partir de ahí, pues estuve dándole vueltas a ideas de negocio. Se nos ocurrió una que era por aquel momento, pues una idea, un competidor, ¿no? O potencial competidor en este caso de lo que sería un Tiquetea, un Eventbrite. Entonces, por ahí digamos que empezó el camino. Ahí tuve un aprendizaje muy interesante porque íbamos a concursos, aceleradoras y todo el mundo le gustaba mucho nuestra idea. Aprendimos mucho, pero no traccionamos. Y ahí yo ya tuve un clic mental de por qué. Y era porque, obviamente, pues como yo digo, no nos conocía ni Peter. Y ahí es donde me interesé de manera específica por el marketing. Y después, y por hacer la historia muy corta, de manera más concreta por la publicidad online. A mí el hecho de que haces así en un clic y puedes tener 10.000 visitas o las que sean en tu sitio web, para mí es una revolución que en los negocios offline no existe. Entonces, para mí eso fue como un punto muy fuerte y a partir de ahí me enfoqué full en aprender a full publicidad online. Luego estuve en varios proyectos, un e-commerce, bueno, también empecé a trabajar con referentes de marketing, ayudándoles con sus negocios. Y bueno, pues al final todo este conocimiento que fui adquiriendo durante varios años, pues este lapso de tiempo es de años, hasta que dije, ok, empecé a ayudar yo a negocios digitales, concretamente de la industria de la educación online, a obtener a través de marketing digital pues nuevas ventas, ¿no? Y rentabilidad. Y bueno, tuvimos un caso de éxito bastante potente para aquel entonces. Y a partir de ahí, oye, pues un poco de manera natural, orgánica, pues empezamos a obtener cada vez más oportunidades de trabajar con otros emprendedores hasta que ahí decidí pues montar la agencia. Y a partir de ahí, desde que montamos la agencia, es verdad que hemos estado ahí enfocados, como te decía, ya 5 o 6 años más o menos, creciendo la agencia desde los inicios hasta ahora, pues que somos más de 40 personas trabajando. Y nada, y ahora sí que a partir de aquí ya queremos abrir un poquito el foco a este nuevo proyecto de SaaS, de Ads Assistant.
Vale, vamos con Ads Assistant. Ahora que has presentado, o sea, que hemos acabado aquí un poquitín, sí que es verdad que la historia me sonaba. No me acordaba cuando has dicho al principio, cuando has dicho lo de aprobar la asignatura o montar la empresa, entonces sí que me acordaba ni el flashback. Em, ¿Cómo surge la idea de Ads Factory, de Ads Factory, perdón, de Ads Assistant, ¿no? Es decir, estás un día tú con tus socios o estás tú sentado en el sofá y se te ilumina la bombilla. No. ¿Cómo identificaste esa necesidad? Porque al final has dicho que al fin es un asistente para poder gestionar los anuncios de la mejor manera, ¿no? Y plasmar todo ese conocimiento que llevas incubando durante todos estos años en Ads Factory en esa herramienta y digamos, el avatar o el cliente ideal sería el media buyer, ¿no? El que lo utilizaría. ¿Cómo surge esa idea? Sí, mira, antes de Ads Assistant ya teníamos una herramienta anterior que es Hello Targeting, que, bueno, a su vez es la evolución de otros ads que en este caso, era propiedad de mis socios, ¿no? Que era Más Audiencias. Entonces, primero hubo una evolución de Más Audiencias a Hello Targeting, ¿vale? Donde ahí ya empezamos a trabajar conjuntamente, además de Ad Factory, como un primer approach al mundo SaaS a través de Hello Targeting, que básicamente era y es, porque ahora lo que hemos hecho es una evolución, ¿no? De una herramienta que lo que buscaba y hacía algo muy concreto, pero muy interesante, y era buscar intereses ocultos a través de una herramienta en Facebook Ads. Facebook Ads no te muestra de entrada todos los intereses, todas las posibilidades de segmentación que tiene la herramienta. Te muestra algunas variables. Entonces, esta herramienta lo que hacía era conectarse a Facebook por detrás y buscar intereses que no mostraba en el front. Entonces, eso, desde el punto de vista de media buying, es muy interesante porque te permite acceder a audiencias menos competidas. Entonces, esa primera herramienta se enfocaba fundamentalmente en resolver esta cuestión y estaba muy bien, y de hecho teníamos también una extensión gratuita que tuvo miles o decenas de miles de descargas. O sea, la verdad que es una herramienta muy, muy chula y muy potente para media buyers. Pero aquí, poco a poco con el tiempo, ¿no? Y también, como te decía, fruto de todo el know-how que íbamos desarrollando en Ads Factory, nos dimos cuenta que podíamos coger la herramienta y empezar a evolucionarla, empezar a añadirle nuevas funcionalidades que empezara cada vez a aportar más valor a todas aquellas personas que hacen publicidad online. Entonces, ahí sí que entonces empezamos a darnos cuenta de, ok, ¿qué cosas en el día a día hacen todas las personas que hacen publicidad online? Bueno, pues tienen que hacer, primero, que es algo que para mí es fundamental, y es verdad que esto no lo hace todo el mundo, pero lo primero es, pues, por ejemplo, antes de lanzar una campaña, entender qué resultados se pueden obtener, ¿no? Lo que se llama hacer proyecciones. Pues luego, no sé, hay que montar los setups, ¿no? Hay que, pues, la estructura de las campañas, ¿no? Las campañas, los conjuntos de anuncios, los anuncios. Hay que hacer creatividades, hay que hacer copies, ¿no? Que muchas veces depende, ¿no? En agencias normalmente a lo mejor no, pero hay otros perfiles que sí que los propios media buyers lo tienen que hacer, ¿no? O incluso a lo mejor en algunas agencias también. Y al final, ¿qué quiere decir? Que el media buyer tiene que hacer una serie de pasos pues, que son tediosos, ¿no? Entonces, luego, ¿qué más? Tiene que optimizar las campañas, luego tiene que sacar informes de resultados. O sea, tiene que hacer una serie de pasos. Y dijimos, joder, con todo el know-how que nosotros tenemos, ¿por qué no aportamos valor en todo ese flujo de trabajo, ¿no? Que tiene que hacer cada persona siempre una y otra vez, cada vez que tiene que hacer una campaña? Entonces ahí empezamos a darle vueltas al asunto y es donde surge la evolución de Hello Targeting a Ads Assistant, como ese asistente que ayuda al media buyer, al marketer, ¿no? a hacer las campañas de publicidad. A mí me gusta, y por dar una analogía, a mí me gusta hacer este tipo de visualizaciones. Yo visualizo a un media buyer, un marketer que hace publicidad online, como un arquitecto y un albañil a la vez. Y es interesante esto, porque al final, ¿qué hace un arquitecto? Un arquitecto diseña planos, diseña como la estrategia, ¿no? O sea, cómo va a ser el edificio, qué tiene que pasar, y luego con toda esa información se lo da a la parte ejecutora, ¿no? Que son los obreros, jefe de obra, bueno, todo lo necesario para que eso se pueda construir. Claro, en el mundo nuestro, ¿no? Del marketing, de la publicidad, claro, el media buyer es todo. Es el estratega que tiene que diseñar
en la estrategia de publicidad, ¿no? ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Cuál es el coste por lead máximo que se puede pagar? ¿A qué ROAS apuntamos? ¿No? Un poco todo esto, ¿no? ¿Cuáles van a ser las segmentaciones? Todo esta parte, pero luego es quien además tiene que ejecutar. Tiene que montarse todo, ¿no? Por así decirlo. Y luego volver a su rol de arquitecto, donde empieza a analizar las campañas, qué funciona, qué no funciona, vamos a balancear, y luego volver a ejecutar, porque tiene que volver a lanzar nuevos setups, cambiar creatividad. Entonces, claro, tiene dos roles. Nosotros que buscamos empoderar a las personas, a los media buyers, a los marketers que hacen sus campañas, para que cada vez más se puedan enfocar en ser arquitectos y tengan a su albañil, por así decirlo, ¿no? A esa parte ejecutora que es Ads Assist. Básicamente un poco así la idea a grandes rasgos es esto. Qué bueno. Pregunta que me venía en la mente mientras decías esto. ¿Por qué hicisteis el rebranding? Hicisteis 3 rebrandings. De más audiencias a Hello Targeting, de Hello Targeting a Ads Assistant. Nunca ha sido un rebranding realmente, siempre ha sido una evolución. Es decir, la evolución de más audiencias a Hello Targeting fue que le introdujimos, fíjate, en aquel entonces, ya en, creo que 2020 o 2021, ya no recuerdo. Fue muy interesante porque cuando nadie hablaba de inteligencia artificial, nosotros ya le introdujimos a Hello Targeting inteligencia artificial. Lo que hacíamos en aquel entonces, ya existía OpenAI, y lo que hicimos fue que el buscador pudiera trabajar con lenguaje natural. Porque al final, hasta ahora, Facebook funcionaba por tags, por palabras clave. Keywords. Entonces, nosotros tenemos un buscador donde tú le podías decir, búscame personas con interés en jardinería, por ejemplo. Y ya el lenguaje natural traducía y te generaba los intereses. Entonces, ya fíjate que en aquel entonces... Qué bueno. Sí, podría decirse que fuimos bastante pioneros en temas de inteligencia artificial. Y ya fue una primera evolución. O sea, no fue un branding porque sí, ¿no? Fue una evolución del concepto. Y ahora, obviamente, hemos y estamos evolucionando la plataforma por 1000, como te decía, ¿no? Saliéndonos de esa funcionalidad que se mantiene, obviamente, porque es útil, pero añadiendo nuevas funcionalidades que cubran todo ese flujo de trabajo. Y, obviamente, pues claro, no es un rebranding. Digamos que el branding es la consecuencia de evolucionar la plataforma. Al final se queda corto el estatus actual, y lo que buscamos obviamente es que haya una coherencia no solo en lo que es la parte técnica, sino también obviamente en la identidad de la plataforma. De marca. Porque, ¿qué cositas? O sea, cuéntanos, tenemos en detalle a nivel de funcionalidades que tiene Ads Assistant, ¿no? Entiendo que tendrá derivado esto de Hello Targeting, ¿no? De poder escribir en lenguaje natural y que me genere una audiencia personalizada de... ¿Solo es de Facebook Ads, o también de tema de YouTube y Google Ads? No, de la funcionalidad de intereses es especificada para Facebook. Pero Ads Assistant también se integra con el resto de... O sea, ¿es solo Meta Ads o también es Google Ads? A corto plazo sí. Es decir, si hablamos de integración sí, si hablamos obviamente de flujo de trabajo, obviamente es aplicable a más plataformas. Yo te cuento. Vale. Al final te defino más o menos el flujo que cubre un media buyer, que el primero es hacer como esas proyecciones, esos escenarios, ¿no? Cuando tú vas a un cliente a decir, oye, vamos a hacer una campaña, da igual la que sea, pues como, oye, claro, ¿qué presupuesto tenemos? ¿A qué ticket vendemos? ¿No? ¿Tenemos datos previos o no tenemos datos previos de campañas anteriores para poder tener un marco de referencia? ¿Sí o no? Vale, todo esto, toda esta data es la que nosotros nos genera esos primeros escenarios para poder acotar lo que yo digo, poder poner certidumbre, ¿no? Donde no la hay. Al final tú cuando vas a lanzar no sabes cómo va a salir, pero sí puedes acotar es decir, movernos entre aquí y aquí, ¿vale? Y eso al final al media buyer también le da una información muy valiosa de cuáles son los KPIs que tiene que respetar. Pues coste por clic, coste por lead, o sea, decía, hay una serie de variables que si yo estoy apuntando, por ejemplo, a un ROAS, me lo invento, 7, yo sé que si vendo a tanto ticket y de promedio mi funnel convierte a tal porcentaje, no puedo pagar más de tanto por lead. ¿Vale? Entonces, generar todo ese escenario, al final, lo que te da es, automáticamente te da una brújula. Como estás perdido en el desierto y de pronto dices, no, es por ahí. ¿Vale? Entonces, eso es lo que buscamos. Para esa primera parte, tenemos una funcionalidad desarrollada, que es una calculadora, que lo que te permite es precisamente obtener todas estas variables para que tú ya tengas un marco de trabajo. Y eso es muy importante, que el media buyer tenga un marco de trabajo. Luego, a partir de ahí, lo siguiente que tiene que hacer el media buyer, que es pues crear los setups, ¿vale? Esta funcionalidad
a día de hoy es verdad que está solo enfocada en Meta, bueno, solo, entre comillas. Ya todo el mundo hace publicidad en Meta, es verdad que luego hay gente que también hace publicidad en Google Ads, obviamente, hay gente que también hace publicidad en TikTok. La idea es poder tener el abanico más abierto, pero bueno, a día de hoy nos enfocamos aquí. ¿Vale? Y eso ya te ahorra horas. O sea, es decir, un media buyer que tenga que hacer un setup medianamente complejo, se le van horas, no minutos. Entonces, automáticamente son horas de trabajo que le estamos quitando al media buyer de la mesa, ¿vale? Porque él puede hacer un setup seteando, y luego la herramienta te lo vuelca todo directamente en Facebook. Entonces ya son horas de trabajo que el media buyer se quita de la mesa para enfocarse en qué, en otra cosa. ¿Vale? Y claridad, porque la calculadora le da mucha claridad. Exactamente, no, al final es eficiencia, al final es, me quito trabajo de ejecutar para pensar más, para medir más, para optimizar más, ¿vale? Entonces al final eso es súper interesante, o incluso como agencia, para poder, por ejemplo, atender más clientes de manera exitosa, ¿sabes? Al final esta parte de eficiencia es muy interesante. ¿Qué más? Hay funcionalidades que ya están desplegadas y otras obviamente que estamos en ello. Por ejemplo, el siguiente paso, pues creación de copies, ¿vale? Ahora también con toda la inteligencia artificial, una de las cosas que necesita el media buyer es poder probar rápido copies. Entonces imagínate poder sacar copies de manera súper rápida, que además automáticamente tenga que ver con el buyer personal que te vas a dirigir, la propuesta de valor, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, lo que buscamos es por cada step en el que media buyer tiene que trabajar, buscar una solución a través de una funcionalidad. Básicamente sería el resumen de lo que busca hacer Ads Assistant. Qué bueno. Me interesa mucho saber cómo fue la transición de agencia a SaaS, porque al final ibas mencionando todas las funcionalidades y, coño, al final las funcionalidades de Ads Assistant nacen todas de una problemática que tú has visto o has vivido en Ads Factory, ¿no? De, hostia, qué claridad tengo que tener, qué KPIs tengo que respetar, cuánto tiempo me genera el copy o lo que sea, o las audiencias. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Ha sido complicada? Sobre todo para ti. Porque al final son tan diferentes el mundo del SaaS y el mundo de la agencia. Total. Cuéntame un poco. Bueno, pero de todo, ha sido una transición y no ha sido. Es decir, no es que hayamos transicionado de agencia a software. No, mantienes ambas. Exacto. Claro, o sea, la agencia sigue funcionando, seguimos creciendo, o sea, es decir, la agencia funciona ahí muy bien y la cuestión es, más que la transición es Abrir un mercado. abrimos una nueva Línea de negocio. una nueva empresa, ¿no? Con otro tipo de modelo que en este caso es a través del SaaS. Claro. Al final ahí yo pienso que cuando haces algo todo el tiempo, muchas veces, ahí es donde se hace el maestro, por así decirlo, el experto, ¿no? La persona que obviamente domina una temática porque está todo el día haciendo lo mismo. Y ahí es donde realmente los buenos profesionales surgen. No en la teoría, no en lo hago de manera ocasional, lo hago muchas veces todos los días durante todos los años. Así es como se forja un buen deportista, un buen artista, es decir, cualquier persona. Entonces, al final, claro, tú cuando haces tantas veces lo mismo durante tanto tiempo, al final, pues vas creando un marco de trabajo, un framework, ¿no? Que al final dominas, ¿no? Y ahí es de donde cogemos todo esto y lo llevamos al SaaS. Por eso tenemos claro cuáles son los steps que sigue un media buyer y cómo proporcionar una solución a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, digamos que a nivel funcionalidades va por ahí. En cuanto a cómo es la transición, obviamente siendo modelos de negocio distintos, es verdad que obviamente es todo un reto, ¿no? Porque como dices, al final una agencia y un SaaS, dentro de que ambas son empresas dentro del sector marketing, obviamente tienen desafíos muy diferentes, ¿no? Pero por otro lado también es verdad que a mí personalmente pues el mundo de las startups siempre me ha encantado, he estado bastante ligado al mundo de las startups, me gusta invertir en startups, me gusta hacer advisory a emprendedores, entonces siempre he estado muy ligado a ese mundo y de hecho es algo que por lo que me apasiona también el poder meternos en el mundo SaaS, ¿no? Porque me parece un mundo súper divertido, muy retador, eso sí, pero entonces desde ese punto de vista quizá a lo mejor el miedo que podría haber de, hostia, me voy a meter en algo nuevo y tal, claro, a mí entre comillas no era tan nuevo y a la vez es que me encanta. Entonces cuando, de nuevo, ¿no? Cuando haces algo que
que te gusta y que te encanta y que Sarna con gusto no pica, ¿no? Se dice, o sea que... sí, así se podría resumir, exactamente. Qué bueno. Con Ads Assistant ya tenéis los primeros clientes, digamos, utilizando la plataforma. Cuéntame un poquito cómo fue este go-to-market para vosotros. ¿Cómo llegasteis a validar? No sé si fue con Ads Assistant o quizá con Hello Targeting. Sí. Llegasteis a validarlo todo esto, ¿no? Y claro, normalmente cuando vas a go-to-market, pues aquí hay dos maneras, ¿no? Hacerlo muy petit comité o hacer un lanzamiento tipo, ¿no? Que hablábamos antes fuera de cámaras, un AppSumo, un Product Hunt o algo así. Cuéntanos un poquito, ¿cuál fue esa experiencia? Sí. Claro, en nuestro caso es verdad que ya veníamos con una atracción de un software anterior, pero al final, digamos Y ya que tenía no usuarios partíamos... ese software. ¿En? Ya tenía usuarios, más audiencia. Exactamente. Tanto usuarios gratuitos como usuarios de pago. No, veníamos ya de una atracción, pues, como te decía, ¿no? De 2 años, 3 años, más o menos. Entonces, sí que es cierto que, claro, no partes sin nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ventaja de poder hacer esa validación con usuarios, ¿no? Empezar a entender el comportamiento del usuario, tener personas que te están dando feedback, pues obviamente es lo primero que necesita cualquier, en este caso, nueva empresa que surge, ¿no? Y en nuestro caso, pues, de base de datos que ya teníamos, usuarios utilizando la extensión gratuita, usuarios de pago que usan la herramienta de manera continua, pues en este caso ha sido... es que no quiero utilizar la palabra relativamente sencillo porque de sencillo no tiene nada, ¿no? Pero sí que es verdad que partíamos con una pequeña ventaja y era que ya había personas... O sea, no teníamos que buscar esos primeros usuarios, ya los tenía, ¿no? Claro, Pero si hubiéramos tenido que buscarlos, obviamente también apalancándonos en todo el conocimiento de la agencia de marketing, obviamente habríamos sabido pues cómo atraerlos y ahí hay múltiples variables y dependerá del SaaS y dependerá del entorno que tengas, ¿no? Hay SaaS que, por ejemplo, hay casos de éxito, por ejemplo, Lemlist, ¿no? Que es un SaaS que, por ejemplo, ha crecido full a través de estrategias de reach out, por ejemplo. Hay otros SaaS que, por ejemplo, crecen a través de afiliación, ¿no? Van a comunidades que tiene que tiene la audiencia del SaaS, por así decirlo, entonces van a esas comunidades, ¿no? Y hacen acuerdos, por ejemplo, de colaboración. Entonces, digamos que hay múltiples estrategias de poder hacer ese primer go-to-market, como tú dices, entender, ¿no? Exactamente cómo reacciona el usuario, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, pues plantearte cosas en base a data que ya vas recogiendo, ¿no? Pero sí es verdad que a día de hoy yo creo que, joder, que aquí hay muchas maneras de hacerlo. Hay otra gente que, por ejemplo, pues son buenos haciendo SEO y, por ejemplo, a través del SEO pues van haciendo estrategias de contenido, en fin. No hay es lo bonito, yo creo, que no hay una única estrategia. Lo que yo creo que hay es diferentes maneras y unos explotan unas, otras, otros varias. Pero al final lo que está claro, y esto sí que es un problema que tiene cualquier empresa, ¿no? Que al final es lo primero que necesitas para poder vender y hacer ese go-to-market, como tú dices, es tener tráfico. Punto. Tráfico, visitas. ¿Cómo consigas esas visitas? Dependerá de la estrategia, de si eres más o tienes más conocimientos en algún tipo de tráfico específico o no. Claro. Entonces ahí sí es verdad que es donde muchas startups yo creo que cometen errores y es que ponen demasiada atención en el producto, ¿no? Y es normal, entre comillas, bueno, no sé si es normal, pero es algo habitual el que las startups se centran demasiado en el producto y parece que siempre en marketing, no, yo me imagino siempre la situación de los socios, ¿no? Uno es CEO, otro es CTO y luego dicen, ok, marketer, venga, pues pillamos un becario, ¿sabes? Porque parece que el marketing es pues coger un becario y ponerse a publicar post en redes sociales, ¿no? Y no tiene nada que ver, al contrario, es una pata muy importante y ahí es donde, fíjate algo que hablado así parece sencillo, incluso evidente, se cometen muchos errores. Entonces yo creo que, Sí. por no enrollarme, yo creo que esta parte que te comento, ¿no? De tráfico, tipos de tráfico y tal, es fundamental para hacer ese go-to-market que tú comentas. Totalmente. Te voy a preguntar, ¿vais solo orientados al mercado hispanohablante o vais al mercado internacional? Respuesta corta, mercado hispanohablante. Respuesta un poquito más larga,
depende, o sea, depende en el sentido de que sí que obviamente es una solución que se puede hacer extensible obviamente a otros mercados, pero para mí no tiene sentido, por lo menos a día de hoy, el decir, no, vamos a ir a todo el mundo y no sé cuál. Es como, vamos, no, ¿cómo era la frase esta? Nunca, no sé si es así, ¿no? Pero como dicen que el elefante hay que comérselo como por partes o algo así, ¿no? Como poco a poco, ¿no? Entonces al final hay que ir de menos a más. Y obviamente el mercado hispanohablante es un mercado muy grande en todo el mundo, tanto España, Latinoamérica, Estados Unidos hispanos, o sea, hay muchísimas personas ahí. Entonces la idea es poner el foco primero en lo que sea el mercado hispano y oye, después iremos viendo, obviamente, porque al final el mundo es muy grande, pero es que el mercado hispano ya en sí mismo ya lo es. Ya lo es, total. ¿Qué desafíos os habéis topado hasta ahora? O sea, estáis en esta fase un poquito no incipiente, no estáis como lo que definiríamos el product market fit, acabando de crecer, por eso tampoco mucha gente abajo dice, hostia, métricas, tampoco hay tantas métricas, ¿no? De momento, o sea, lo que se ha hecho se ha lanzado, se ha validado, hay clientes, hay usuarios ahí moviendo. ¿Qué desafíos habéis topado a día de hoy en el proyecto? O aprendizajes que cualquier persona que quiera hacer un SaaS. A ver, pues, todos los lados, o sea, por ejemplo, a nivel técnico, lo primero, ¿no? Al final es, oye, venimos de una agencia, ¿no? Digamos, de marketing, donde obviamente hay pues mucho equipo, tal, pero por ejemplo, hasta ahora, o sea, la creación de un departamento de desarrollo, por ejemplo, es algo totalmente nuevo. Entonces, el hecho de conformar un departamento de desarrollo, buscar los perfiles, empezar a integrar, ¿no? Todo ese primer equipo, pues obviamente ya en sí mismo es un reto. Por ejemplo, el roadmap de funcionalidades, ¿no? Al final es algo que al final siempre tienes que darle un poquito más de espacio de lo que esperas, ¿no? Porque al final, entre que desarrollas, que todo funciona, feedback, o sea, al final toda la parte de funcionalidades, pues digamos que hay que dar siempre un poquito más de paciencia, pero también, por otro lado, considero que las cosas hay que hacerlas bien. Entonces, al final, bueno, hemos invertido bastantes recursos en intentar ir lo más rápido, entre comillas, posible en toda parte de funcionalidades, porque sí que creemos que, oye, pues, al final hay siempre un coste de oportunidad en términos de velocidad, pero sin que eso tampoco pues, nos haga precipitarnos, ¿no? Luego aquí es verdad que hay muchas teorías, ¿no? Porque por un lado están los blitz scalers, ¿no? Que es como crece a costa de, entre comillas, ¿no? Por resumirlo mucho, ¿no? Que no se malinterprete, ¿no? Pero hay que crecer a 1000 para ser un big player, por así decirlo. Hay otros que dicen que no tanto, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que depende un poco Depende del también. objetivo que tengas. Exactamente. Entonces es verdad que depende también del tipo de negocio, ¿no? Por ejemplo, grandes negocios, que son Airbnb, o que al final es quien se posiciona ahí, pues se come todo. Depende un poco, ¿no? Pero yo creo que sí, que al final es un desafío grande en todo que tenga que ver con tecnología. Creo que siempre es un desafío grande, ¿no? Porque ahí sí que es verdad que hay un riesgo de, si no creas bien a nivel tecnológico la plataforma, esto lo dicen los propios desarrolladores, en base a su experiencia, yo replico lo que ellos dicen y tiene mucho sentido, puede haber problemas. Luego de escalabilidad incluso a nivel técnico, porque digamos que las bases, los cimientos, y no puedes deshacer. Es decir, al final lo que hay que hacer es volver a hacer. Entonces al final es verdad que eso puede ser muy, muy, muy... Exactamente. Entonces, invertir en buscar buenos perfiles, asegurarnos que esos cimientos se construyen bien para asegurar una escalabilidad, todo eso, digamos que sigue challenging desde ese punto de vista. Desde el punto de vista, digamos, de marketing, adquisición y así, es verdad que obviamente nos sentimos mucho más cómodos, ¿no? Porque al final es nuestro ámbito principal, hablo al menos a nivel personal. Entonces es verdad que ahí, oye, pues hay todo un plan de crecimiento con diferentes tipos de estrategias, buscando obviamente apalancarnos en todas las fuentes de tráfico o que dominamos o que tenemos disponibles o más lo que llaman low hanging fruit, ¿no? Es decir, no es vamos a hacer de todo a la vez porque obviamente eso te quita el foco, pero de manera ordenada sí que hay diferentes estrategias de diferentes tipos de tráfico, ¿no? Porque sabemos que al final necesitamos tráfico para poder levantar licencias y luego obviamente pues hay un plan también de crecimiento que
que tendremos que ir... Porque no sé si puedes decir algún canal de adquisición, que has comentado, por ejemplo, antes han salido varios canales de adquisición, has comentado lo de la extensión de Chrome, que funciona muy bien. ¿Algún canal de adquisición que no estéis trabajando, pero estéis planeando a corto plazo trabajar? Al final, es decir, a grandes rasgos, tampoco y tantos. Es decir, por un lado, estrategias orgánicas. Ese es, obviamente, pues, en el que te digo que a lo mejor hay veces que algunas startups se columpian porque estrategia orgánica no implica necesariamente publicar en Instagram y ya. Pero es verdad que bien trabajado, pues es interesante. Afiliación es otra, que al final es o contratos afiliados profesionales o buscas, ¿no? Audiencias o afiliados o influencers que tienen tu audiencia, ¿no? Y llegas a acuerdos con ellos. Tráfico de pago, que para el mundo SaaS es... Es tricky, ¿eh? Es muy tricky vigilar. Exactamente. ¿Por qué? Porque esto, no sé si lo hemos hablado, creo que lo hemos hablado antes de la entrevista, ¿no? Pero el mero hecho de, no sé, vendo un producto a tal ticket y el coste de publicidad para ese nicho en ese país, imagínate, ¿no? Imagínate que tienes un SaaS, me lo invento, por poner números redondos, que vale 100 euros al año, vale. Y estás en el nicho, me lo invento, inversiones, que además potencialmente es un nicho pues más costoso que otros nichos en términos de coste por mil impresión. Vale, pues si es que si tienes un clic, si el coste por clic a tu sitio web es de 3 euros, ¿no? E imagínate, ¿no? Que una de cada 100 personas estuviera contratando tu herramienta, tú estarías teniendo un coste de adquisición de 300 euros. Sí. ¿Cuál es tu lifetime value? ¿No? Hay que empezar a hacer cálculos, ¿no? ¿Cuál es tu lifetime value? Normalmente hay una métrica en startups bastante estándar, ¿no? Luego imagino que hay que ajustar un poco, pero se dice que lifetime value debe ser 3x coste de adquisición. Sí, el CAC. ¿Vale? Pues claro, en este caso estaría invertido. Tu coste de adquisición sería 3x, bueno, suponiendo que el lifetime value fuera 100, ¿no? Pero sería 3x 100. Entonces, hay estrategias para poder crecer con tráfico de pago, pero la estrategia que por defecto se plantea mejor es tráfico a una landing o tráfico a un free trial, por así decirlo. Y es verdad que hay estrategias muy interesantes, poder meter entre medias productos que financian el coste de la publicidad, o sea, hay cositas que se pueden hacer, pero a lo mejor de entrada, es decir, a pesar de que pueda ser una estrategia de publicidad, o sea, una estrategia de adquisición o de tráfico, que una vez bien planteada y funcionando, bajo mi punto de vista, es la más escalable, quizá no es la más sencilla de implementar. Y a lo mejor tienes un low hanging fruit que es arrancar por otra, la que sea, cada uno tendrá la suya, que a corto plazo te puede dar mejores resultados. Entonces, bueno, eso por ahí justifica porque muchos SaaS el tráfico pagado acaba siendo de los últimos canales de adquisición que implementan, ¿no? Tiene su complejidad. Como te digo, bien hecho puede ser rentable o incluso muy rentable o escalable, porque al final a lo mejor a veces para los SaaS la métrica principal no es la rentabilidad, es la escalabilidad, por ejemplo. Entonces, pero es verdad que hay que tener cuidado, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay otros casos de éxito, como te mencionaba antes, que han crecido con Reach Out. Al final es... Claro. Entonces, claro... Email frío. Lo que es importante es tener claro que esto es fundamental. Si no hay tráfico, no hay... Sin tráfico no hay paraíso, ¿no? Eso está clarísimo. Quiero hacerte dos últimas preguntas, Joel. La primera es, hablando, que hemos hablado de Ask Assistant, está clarísimo que tienes mucho que ver con el mundo de la publicidad. ¿Cómo ves todo el mundo de la publicidad ahora mismo? Pues sí que podemos filosofear, ¿no? Pero pregunta compleja, ¿no? Pero es una fuente es una fuente que para cualquier negocio debería ser necesaria, ¿vale? Aunque como acabamos de ver, en función del negocio, no necesariamente a lo mejor debe ser la primera, que no es lo mismo. Claro, puede llegar después. Puede decir que pueda ser la primera, ¿vale? Y digo necesario porque aunque alguien se revele y diga, pues yo no quiero hacer por algún motivo, porque me ha funcionado mal, incluso la publicidad online, aunque no quieres utilizarla para captar clientes nuevos, es muy interesante, aunque sea para hacer retargeting, ¿vale? Branding, son muchas exactamente. O sea, que siempre debería estar presente en tu estrategia de marketing. La cuestión es cuándo lo vas introduciendo y en qué momento y con qué estrategia. No, mejor el retargeting lo metes desde un minuto uno y a lo mejor captación después, bueno. Pero como te digo, necesaria
a veces no siempre al principio. Es una herramienta que si la sabes manejar es rentable o muy rentable. El tema es que no siempre se hacen las cosas de la manera adecuada y sí que obviamente es muy cambiante en todos sentidos. A nivel costes es otra cosa que por ejemplo nunca se tiene muy en cuenta, que es lo que te comentaba, ¿no? ¿Cuál es el coste de hacer publicidad en tu nicho y en qué país? Porque a veces también esta variable se pierde. Cada país tiene su propio coste y eso es muy interesante, porque a lo mejor para un país no eres rentable, para otro sí. Claro. ¿Sabes? Esto de verdad, esto es otro cambio. Un mundillo. Sí, porque imagínate, antes me preguntabas, ¿no? No, vamos al mercado hispano. Vale, perfecto. Una vez tienes una de dos, o tienes métricas que vas validando tú y para validar no necesitas invertir mucho dinero. Es decir, con lanzar un primer input, tú ya puedes tener una pequeña estimación, oye, de cuál es el coste por 1000 impresiones, cuál podría ser tu CPC, ¿no? Más o menos cuánto podría estar convirtiendo. Eso sí que es un poquito más estimable, pero bueno, te haces tus escenarios y te puedes dar cuenta que a lo mejor para un país no eres rentable, para otro eres un poquito rentable y para otro puede ser bastante o muy rentable. Entonces eso es muy interesante. La publicidad no hay que verla de manera solo general, ¿no? Luego hay particularidades. Entonces esto es un punto muy interesante. Y luego también que obviamente no hay que obviar que estamos digamos en un momento en el que obviamente la publicidad online cada vez se unen más empresas. Eso es algo que va a seguir pasando y obviamente cada vez hay que poner más atención, yo creo que en dos cosas, ¿no? En cuidar muy bien y tener un mensaje muy definido y muy, muy trabajado, ¿no? Los mensajes vacíos, que cada persona se dará cuenta, ¿no? Antes, si tenías pocos estímulos publicitarios o menos, reaccionabas más fácil a un mensaje. Ahora, para reaccionar a un mensaje necesitas que parezca que está pensado para ti. Y tiene sentido, obviamente, ¿no? Al final, cuanto más parece que un mensaje está diseñado para ti, más conectas. Entonces, trabajar toda esa parte de mensaje a nivel general, ¿eh? Me refiero tanto copy, idea creativa, texto, o sea, imagen, vídeo, todo lo que es ese concepto, vamos a llamarlo mensaje. Eso por un lado. Y por otro lado, pensar en largo plazo. Es decir, antes la publicidad online te daba un retorno de inversión inmediato, lo cual era increíble, ¿no? Y ahora sí que, quiero decir, no quiere decir que esto todavía no esté pasando, pero es verdad que la tendencia, ¿vale? Si vemos una tendencia, es que los negocios, yo creo que existe una gran oportunidad a día de hoy para esto, porque estamos en un momento donde la publicidad es rentable a corto plazo, pero eso nos puede permitir también prepararnos para buscar estrategias de publicidad a más medio y largo plazo. ¿Qué quiero decir? Y el ejemplo del SaaS, por ejemplo, es interesante. Que hagas publicidad y en una semana no hayas retornado el retorno de la inversión, no tiene por qué ser un drama. No, es que no funciona. No, es como, vamos a trabajar tu estrategia de monetización de esos leads en varios steps, ¿no? A lo mejor consumen un primer producto, consumen luego otro producto 2, luego un producto 3, y si ves la suma de ese valor por lead, ¿vale? Porque claro, todo el mundo habla de coste por lead, pero el valor por lead es otro KPI que también es muy importante, ¿vale? A lo mejor te das cuenta que ese valor por lead, si lo miras lifetime, es 5 veces el coste por lead, que sería un ROAS 5, ¿sabes? Lo que pasa es que parece, y muchas personas tienen la sensación de, como no tienen una estrategia bien trabajada, he probado la publicidad y no ha funcionado. Y es como, no, lo que no ha funcionado es tu estrategia, porque tu estrategia se basaba en un one shot. Y a veces ese one shot funciona, pero muchas veces, y la tendencia nos dice que es verdad que ese one shot cada vez, por más personas entrando, más impactos publicitarios hacia las personas, que ese one shot, el ROAS que puedes tener en ese frontend, pues potencialmente se puede ir reduciendo, salvo que hagas o muy bien las cosas o plantees una estrategia a más largo plazo. Pero lo interesante de todo es que si sabes plantear bien esa estrategia, el ROAS global potencialmente pues puede seguir siendo un ROAS pues muy bueno. Al final, yo no conozco una inversión más fuerte que la publicidad. O sea, un método, ¿no? Un vehículo para conseguir un retorno de inversión tan fuerte como el de la publicidad online. O sea, no lo conozco. Es el vehículo que mayor retorno de inversión te puede dar, lo de lejos. O sea, comparado con bolsa, bueno, quitando a cripto algún meme coin o algo así, ¿no? Pero
en general, el retorno de inversión bien manejada de la publicidad es loco. Suele ser alto. Y la última pregunta, tenía que salir sí o sí. Son dos en una, ¿vale? Es por una parte, como veis, el roadmap que tenéis en el futuro, pero sobre todo relacionado el roadmap con lo que te voy a decir ahora. Tema de IA. ¿Cómo veis el tema de la IA, no? ¿Lo veis factible de agregar en Ads Assistant? ¿Es un aliado? ¿Es un enemigo que viene a quitar vuestro...? Claro, ahí está la polarización, ¿no? Que mucha gente dice, hostia, la IA me va a quitar el trabajo. Hay otra gente que dice, hostia, pues la IA me va a facilitar y me va a ayudar a hacer mi trabajo mucho mejor, ¿no? Más rápido. Más Absolutamente. Error mío, no lo he mencionado antes, porque Ads Assistant está desarrollado sobre inteligencia artificial. O sea, algunas de las funcionalidades, bueno, la de intereses o por ejemplo la de copy, ¿no? Por ejemplo, hay otra funcionalidad que estamos trabajando que es el optimizador de campañas. Es una especie como de auditoría, ¿no? Vale. Es capaz de leer tus campañas y en base a eso generarte recomendaciones. O sea, hay una serie de funcionalidades que obviamente deben correr sobre inteligencia artificial. Para mí, mira, vamos, no sé si, a ver cómo lo ves tú, pero vamos a distinguir lo que es la inteligencia artificial a nivel macro y a nivel micro. Es decir, si hablamos a nivel micro para herramientas como Ads Assistant, ¿no? O Software as a Service, creo que es un aliado brutal. Es decir, que en nuestro caso concreto podamos al media buyer liberarle de hacer tareas tediosas, técnicas, para que se enfoquen en tareas de más alto valor, como puede ser estrategia, mirar números, optimizar o asumir más cuentas, es obviamente es evolución. Al final, hoy en día donde está el valor es en el conocimiento, no en ejecutar, por así decirlo, botones. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente que la inteligencia artificial es un gran aliado. O sea, no hay que verle como un sustituto, lo que hay que verle es como, bajo mi punto de vista, como un complemento, ¿vale? Como una herramienta. Yo creo que es como una evolución del SaaS, ¿no? Hasta ahora hemos utilizado herramientas que nos han facilitado, pues ahora es otra manera de facilitarnos, lo que pasa que a lo mejor más desarrollado. Más o menos un poco es como yo lo contextualizaría. Otra cosa es la inteligencia artificial a nivel macro, donde obviamente pues yo no soy experto en el ámbito, ni en el ámbito de inteligencia artificial, ni en el ámbito geopolítico, ¿no? Ni en el ámbito... pero sí es verdad que pues más de lo mismo. Yo creo que bien gestionada, con responsabilidad y puede ser pues una revolución que afecte a todos los campos, yo creo, de existentes. Pero por otro lado también genera pues desafíos, genera problemas a lo mejor de seguridad, ¿no? ¿Qué pasa si no hay nadie que es capaz de controlar, ¿no? La evolución de la IA? Problemas a lo mejor morales incluso, no sé, ¿no? Al final creo que hay mucho que ver. Creo que es algo que obviamente no nos compete a nosotros y bueno... las personas a las que sí que les competa, pues obviamente pues tienen un reto importante por delante, yo creo. Yo creo que sí. Vale, tío. Pues, ¿qué te ha parecido el nuevo formato de entrevista? Después de venir de antes a ahora. No, bien. Yo quiero decir, ambos, yo creo, bueno, no sé, tampoco he percibido, lo que sí he percibido este setup ahí con esas lucecitas ahí Bueno, de neón. lo voy cambiando. Lo guay que no hacíamos cuando tú estabas, y ahora es una sección, bueno, son 3 secciones que vienen a continuación, que es la ronda rápida de preguntas. Te voy a hacer 10 preguntas muy rápidas, respuestas sí, no, o cosas cortas, ¿vale? Yo, como siempre digo, objetivo, para que os hagáis una idea, meterlo en 1 minuto o 2, como mucho, ¿vale? Luego me preguntas tú a mí lo que quieras, de lo que te apetezca, y estoy obligado a responderte. Y por último, me nominas a alguien, ¿vale? Para que venga al podcast. Esto no me lo habías contado, para que no me lo... Claro, si no, vaya gracia, ¿no? Así que nada, vamos, si te apetece, con la ronda rápida de preguntas y vamos a darle caña. Venga, va. Ronda rápida de preguntas con Joel López de Ads Assistant. Pregunta número 1. ¿Plataforma de paid media favorita? Meta. Vale. ¿Modelo de negocio que más te guste? Agencia. ¿Un eslogan o frase que te motive? Lo que sé lo aplico, lo que no sé lo aprendo.
Lugar favorito para trabajar. Cualquier lugar con buenas vistas o al mar o a la montaña, un lugar inspirador. Un destino vacacional soñado. Buena pregunta. No, no sé. Me ha atrapado aquí. O sea, cualquier lugar. ¿Alguno que hayas querido ir siempre y no has estado? ¿Algún Buah. sueño pequeño? O... No tengo nada, pero yo que sé, cualquier lugar que tenga un buen paisaje de montaña o de playa, sobre todo de montaña. Yo es verdad que los destinos demasiado calurosos no me molan mucho. Qué bueno. ¿Emprender solo o con socios? Normalmente diría solo. En mi caso particular, tengo la gran fortuna de que mis socios son increíbles en todos los sentidos. O sea, la relación de socios que tengo a día de hoy no la habría podido imaginar hasta que lo he vivido. Normalmente los socios son complejos, ¿no? Al Claro. final hay que manejar. Entonces, en mi caso concreto, por experiencia actual, podría decir que con socios también. Porque dirá que top. Bueno, mayor reto profesional hasta la fecha. Aprender o sea, aprender en el hecho de escalar una agencia pues de 3 4 personas a 40, los retos que eso conlleva en términos de gestión de personas, gestión de logística. Ujú. Tu última adquisición, lo último que has comprado. Si se puede decir. Poderse decir, se puede decir. Últimamente he comprado muchos libros. No sé, si no me he comprado 20 o 30 libros en el último mes y medio, sobre todo libros, sí, sí. Qué bueno. Un referente a seguir. Pues buena pregunta también. Bajo mi punto de vista, bueno, es realmente un referente a seguir por todo lo que implica Milman Núñez, por supuesto, también obviamente por cercanía, pero porque es muy crack. Vilma, bueno, ya has dicho solo uno, o sea que si tengo que decir uno, pues... Listo, vale. Y la última. Tu mayor virtud y tu mayor defecto. Bien. Virtud, yo creo, capacidad de aprender como de manera ágil, ¿no? Y como esa capacidad, yo creo, como de adaptación a través de ese aprendizaje. Defecto puede ser a lo mejor o la impaciencia o el querer, no, paciencia o a lo mejor el querer, control a lo mejor, ¿no? Querer Que tenga estar, control de todo, ¿no? todo está, ¿no? El estar ahí encima de que todo está, que por otro lado yo creo que también tiene un doble filo, ¿no? Más que defectos yo creo que son dobles filos, ¿no? Bien gestionados, pues también, mal gestionados, pues pueden obviamente... Tirártela. Sí. Qué bueno, bueno, hemos acabado, ¿eh? Íbamos muy bien encaminados, pero con el destino vacacional te he roto, o sea, te he hecho una cinta brutal. Porque, o sea, pues sí, cuando tienes clara respuesta sí, pero ahí justo digo, no sé, la verdad. Bueno, es un poquito, yo que soy un poquito cabroncete, también es lo que busco, ¿no? Romperos ahí, aparte voy combinando profesional, personal, profesional, personal, pues que te voy pillando, por una te pillo seguro. Oye, pues pregunta lo que quieras, Joel. Mira, voy a ser contigo, voy a ser facilón, tío. Del 1 al 10, ¿cuánto echas de menos el surf? 20. Lo echo mucho de menos, lo echo mucho de menos. Sí que es verdad que soy, bueno, no me puedo quejar porque al menos una vez al año siempre me escapo, pero yo creo que es algo que nunca voy a tener suficiente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si viviera en Canarias, si estuviera cada día surfeando, estaría buscando el decir, vale, pues empiezo un día o una vez voy a surfear 2 veces por día, ¿no? Yo creo que me gusta tanto y sobre todo me hace tan bien, porque a nivel mental también me ayuda mucho a, como decimos en Cataluña, como a país, ¿no? Como a madurar las cosas y tal. Hostia, es un nexo, son muchas cosas. Se une deporte, se une conexión con la naturaleza, se une que yo soy un tío hiper nervioso y a mí
nada me calma como me calma el estar en la sensación de estar surfeando, o sea, que sí, un 20 como una catedral. Buenísimo. Has visto, me he portado, no como tú. Estaba pensando que con la de la te tenía que haber hecho como Joaquín, tío. Cuando le preguntan, ¿no has visto ese vídeo cuando le preguntan deporte favorito? Se queda así y responde, el tenis. Y en una entrevista se empieza a descojonar el de al lado, que era Baptista, y le dice, pero ¿cómo que tenis? Si no has jugado en tu vida. Y dice el otro, no he cogido una raqueta en mi vida, Julio. Pues no, Cabronazo. tenía que haber hecho lo mismo. Es que han hecho una rotura ahí. Este mismo. Claro. Andorra, ¿no? Te dejaréis Andorra. Es el típico toque. La verdad que me encanta, tío. Una vez al año ahí. Andorra es muy bonito, ¿eh? Tú que has hecho el tema montaña, Andorra es muy chulo. Me flipa. La verdad que sí. Pues nada, por último, Joel, nomíname a alguien que se pase por el podcast aquí a mojarse. Historia, con métricas, con aprendizajes. Alguien de algún SAS así. No sé. Me gustan mucho los SAS. Creo que a lo mejor, vamos, no le conozco ni nada, pero voy a hacer la de Joaquín, lo primero que se le pasa por la cabeza. Lo primero que se me ha pasado por la cabeza es el fundador de Holded, porque por lo visto recientemente vendió la empresa. Sí. Bernard, no sé, pues creo que puede ser una entrevista muy chula, porque al final creo que es un SaaS que ha crecido pues en relativamente poco tiempo, un montón, hasta llevarlo al éxito. Creo que es un caso de éxito increíble y pues oye, a lo mejor entrevistar al fundador puede ser muy, muy interesante. Joder, has puesto el listón muy alto, ¿eh? Porque yo también a Holded lo tenía ahí. No, tenía a Holded ahí no es fácil, no es sencillo, porque ya ha habido varios intentos de acercarme, pero oye, no, me faltaba el reto, me faltaba que alguien me dijera no hay huevos. Entonces ahora ya, aguántame el cubata, Joel, que voy a por ellos. Oye, tío, pues muchísimas gracias por pasarte por el podcast, por seguir ahí como la evolución, ¿no? De Ads Factory luego ahora Ads Assistant, esos nuevos retos, esas nuevas líneas de negocio. Así que nada, a lo mejor nos vemos aquí 2 añitos con el éxito también de Ads Assistant o a ver cómo lo tenéis, ¿no? Lo que sea. Luego, independientemente del roadmap, ¿no? Que sigamos, yo encantado de venir aquí y charlar contigo. Ya sabes que es un placer a nivel particular el poder charlar siempre ahí contigo, me parece súper guay. Y obviamente a nivel general, pues todo que tenga que ser hablar de marketing, de negocios, de SaaS, siempre me gusta. Súper. Nada, cuando quieras. Muy buena, pues nada, Joel, mil gracias a los que nos escucháis y nos veis por YouTube o el resto de plataformas. Si os gusta, pues oye, como siempre os digo, a dar un apoyo, valorarlo, un like, lo que sea. Si queréis saber más sobre Joel, vais a tener toda la información también en la descripción, así que podéis ver tanto Ads Factory, Ads Assistant, sus marcas, cualquier cosita. Y nada, a mandaros un abrazo a todos y a ti, Joel, uno muy grande también. ¿Vale? Cuídate mucho. Chao. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos a que viene con más.